Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía Viva, el podcast donde analizamos cómo el pensamiento filosófico se entrelaza en nuestras experiencias diarias. Hoy tenemos un episodio especial sobre la asignatura de la filosofía de la educación ha impactado en nuestras vidas, tanto en lo académico como en lo personal. Antes de empezar, recordemos que la filosofía de la educación nace como un intento de aprender el propósito y los valores y de enseñar y aprender. Nos conecta el pensamiento crítico con la práctica educativa y nos invita a reflexionar sobre el rol del docente y el rol de estudiantes en la sociedad. Bueno, Hoy estoy acompañada con dos grandes amigas, con la compañera Yulexi. Hola Sofía, un gusto saludarte. Hola a todos los que nos escuchan. Bueno, estoy muy emocionada por hablar sobre este tema, porque es una materia realmente que cambió la manera en la que entiendo la educación y también en la forma en la que me entiendo a mí misma. El día de hoy les comparto una frase súper corta. No podemos enseñar a nadie directamente, solo podemos guiarlos para que descubran por sí mismos. Esta es una frase dicha por Sócrates que básicamente nos da a entender que la educación no solo es dar instrucciones, sino acompañar a los niños para que ellos mismos comprendan, exploren y desarrollen su pensamiento. La asignatura de Filosofía de la Educación me ha ayudado a comprender la importancia de este acompañamiento, de valorar cada etapa del aprendizaje y a formar mi propia forma de educar, ya sea con respeto, con paciencia y solidaridad. Muy bien. Y la compañera Selene. Hola chicas y hola a todos los que nos escuchan. Yo también estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este bonito tema, pues filosofía de la educación no fue lo que esperaba, fue muchísimo más allá y me ayudó a despertar en lo personal una conciencia crítica que no sabía que necesitaba. Además, les voy a compartir una cita que nos dice el filósofo John Dewey. La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. Y yo entiendo de esta frase que aprender no es algo que solo hacemos en la escuela para después de enfrentarnos a la vida real, sino que es un proceso constante que forma parte de nuestra existencia. Y cada experiencia, cada relación y cada conocimiento adquirido son parte de la vida misma, y no un simple entrenamiento para el futuro. Y para mí esta frase significa que la educación está presente pues en todo momento, mientras convivimos, trabajamos, tomamos decisiones o nos enfrentamos a retos. La verdad es un aprendizaje continuo que nos moldea día a día y nos ayuda a darle sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Qué buen mensaje, compañera Selene y compañera Yulexi. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Como primer punto, expectativas iniciales. ¿Qué esperaban, compañeras? ¿Qué esperaban cuando vieron en el plan de estudio que teníamos que cursar filosofía de la educación? Bueno, como estudiantes de primer semestre, al menos voy a hablar por mi persona, vi que era una materia como muy densa, muy teórica, muy distante de la realidad. Me imaginaba leyendo textos difíciles que no se podrían comprender, no podría conectarlos con mi vida como estudiante o futura docente en este caso. Pues yo también me pasó lo mismo que mi compañera Yulexi. Yo vi la palabra filosofía y dije, wow. Me sonaba como a conceptos abstractos, a nombres complicados, a filósofos. Dije, hoy no, va a ser aburrido, pero la verdad resultó ser mucho más práctico de lo que imaginé. Claro, yo tenía curiosidad, pero tampoco sabía qué esperar. Pensé que solo era una clase más de historia, pero encontré con algo reflexivo y esencial. Bueno, como punto número 2, transformaciones académicas y pedagógicas. Dice, compañera, ¿alguna vez
¿Se han sentido así frente a una materia que pensaban que sería aburrida y resultó ser transformadora? Bueno, de mi parte, una de las cosas que más me impactó fue entender que la educación en sí es neutral. O sea, toda práctica educativa, ya sea filosofía, sea pedagogía, sea otras prácticas educativas, es una visión del mundo y del ser humano, va más allá que teoría. Y en lo personal sí, yo opino que sí transforma lo que son a la educación. Bueno, yo concuerdo con la compañera, enseñar no es solo transmitir conocimientos, más bien es un acto político, ético, que profundiza al ser humano. Cada enseñanza lo moldea, tanto en intelectos como en conciencia. Bueno, también me ayudó a mí en lo personal a cuestionar los modelos tradicionales. ¿Por qué aplicamos estructuras, autoridades en el aula? ¿Por qué no fomentamos autonomía y pensamientos críticos? Bueno, recuerdo cuando discutimos de Paulo Freire, su visión de la educación como práctica de la libertad. Me hizo replantear cómo quiero enseñar en el futuro, en este caso. Recordemos otra frase de motivadora en este caso. Paulo Freire nos enseñó que educar no es solo transmitir información, sino formar personas capaces de cuestionar y transformar su realidad. Totalmente de acuerdo con mi compañera. La verdad, muchos filósofos nos dan, ¿no?, diferentes visiones, diferentes contenidos, y pues también podemos citar al filósofo Foucault, que nos dice: la educación no solo transmite saber, también ejerce poder. Y otro de los filósofos tenemos a Gadamer. Él nos dice: entender es siempre dialogar. Y por último, el filósofo Dewey, que nos dice: la educación es la base de una sociedad democrática. Y pues cada filósofo nos dio lentes nuevos para mirar la educación de otra manera. Claro, como por ejemplo en un trabajo grupal analizamos un caso de escuela tradicional y propusimos estrategias más participativas. Eso me hizo ver cómo se puede aplicar las teorías de inmediato. Bueno, como punto número 3, impacto en la vida personal. Compañeras, para ustedes, ¿cómo impactó esta asignatura en su vida personal? En mi caso, esta asignatura impactó mi forma de ver el aprendizaje y la enseñanza, mostrándome cada experiencia educativa. También puede enriquecer mi vida, mis decisiones diarias. Me enseñó a valorar el proceso de aprendizaje como un camino de crecimiento personal, donde descubrimos quiénes influyen, quiénes soy y cómo me relaciono con los demás. Sí, yo también incluso inicié conversaciones profundas con mi familia sobre la desigualdad educativa, el rol de la enseñanza, y lo que es en la vida personal, pues ha resultado ser una experiencia transformadora, porque me ha permitido ver la educación desde otra mirada más profunda y reflexiva. Y académicamente me ayudó a cuestionar lo que antes daba por sentado, a pensar con más claridad y a entender que la educación no solo se transmite conocimiento, sino también construye personas y sociedades. Y en cuestión de lo que es en la pedagogía, pues transformó, porque ahora valoro más la importancia de enseñar con un propósito humano, de pensar en los estudiantes como seres íntegros y no solo como receptores de información, sino que de esta manera me abrió los ojos para comprender que educar también es acompañar, motivar y sembrar valores que trascienden lo académico. Bueno, para mí fue introspección pura. Empecé a preguntarme quién soy como sujeto educativo, con qué intención actúo y con qué valores guían mis decisiones.
Les cuento que reflexionar filosóficamente sobre nuestra vida es algo terapéutico, ya que esto nos ayuda a conocernos mejor y a tomar decisiones con conciencia sobre todo. Como punto número 4, ¿por qué debería fortalecerse esta asignatura? Bueno, en forma personal, pienso que la filosofía de la educación debe ser obligatoria para futuros docentes, no solo por su contenido, sino por cómo esta impacta a la identidad profesional y nos abre caminos para nuevos pensadores. Entonces pienso que es muy importante que la filosofía de la educación sea más extendida en los colegios, en las escuelas. Bueno, también nos forma docentes críticos y sensibles, nos hace pensar en el para qué de la educación, no solo en el cómo. Bueno, yo creería que deberíamos fortalecer esta asignatura tan valiosa, ya que nos recuerda que enseñar no es solo preparar al estudiante en este caso, sino formar seres humanos críticos, sensibles, conscientes en su entorno. Aquí aprenderemos a preguntarnos el para qué de cada contenido, a debatir con respeto, a reconocer que detrás de cada decisión pedagógica hay un mensaje ético y político. Entonces, fortalecer la filosofía de la educación es apostar por una escuela que piense antes de actuar, que dialogue antes de imponer, que eduque para la vida en este caso. Entonces, si queremos docentes que acompañen procesos de cambio sociales y no solo transmitir, en este caso, datos, estadísticas, esto de aquí, entonces, esta materia no solo debe mantenerse, sino más bien debe recibir un poco más de tiempo para que los estudiantes aprecien esta materia, más espacios de discusiones y reconocimiento dentro de la forma profesional en este caso también. Así es. Y si no reflexionamos, repetimos. Y si repetimos sin cuestionar, estamos perpetuando injusticias ante la sociedad y ante los futuros niños que vamos a dar clases. Entonces, yo creo que es importante la reflexión sobre este tema que es la filosofía de la educación. En este caso, compañeras, como futuras docentes, ¿qué quisieran implementar o qué quisieran enseñarles o qué quisieran fomentar con sus estudiantes? En este caso, a mí, en mi aula, en mi futura aula en este caso, quiero que los estudiantes se sientan escuchados, sean capaces de poder cuestionarse también. Así es. Yo en mi caso, a mis futuros alumnos, me gustaría fomentarles la curiosidad y la autonomía. ¿Pero por qué la curiosidad? Para que ellos no se queden con lo escuchado, con lo visto, sino que vayan más allá, que sean curiosos, que sean reflexivos, que sean personas con crítica, y que sean investigativos y que no se queden solamente ahí centrados a una sola cosa, sino que vayan más allá, que exploren. Eso yo fomentaría a mis futuros alumnos, la curiosidad. Bueno, yo en mi caso, yo equilibraré conocimientos y ética, porque enseñar también es educar en valores. Bueno, podríamos seguir horas y horas hablando de esto, pero vamos cerrando la educación. Es un acto profundamente humano y la filosofía no nos lo recuerda cada vez. En este caso, están invitados a seguir aprendiendo más de filosofía, aprendiendo a cuestionarse lo que han aprendido, no solo quedarse con ese aprendizaje básico, sino que buscar herramientas donde podamos aprender más sobre lo que escuchamos, a podernos preguntar siempre el por qué y para qué. Y como futuros docentes siempre tendremos que hacerlo. ¿Por qué y para qué educan en este caso? Así es, mi compañera Yulexi.
Yo también me llevo una gratitud por esta experiencia muy bonita que he pasado en esta tarde, por compartir y por saber que estamos en camino a ser educadoras más conscientes y críticas, porque nuestros niños lo merecen. Bueno, yo tengo una reflexión. Después de vivir esta experiencia con toda la asignatura de filosofía, me doy cuenta de que no solo aprendimos contenidos teóricos, sino que también nuestra forma de vivir la educación. Con lo personal, de verme a mí misma, entendí que educar no es repetir lo que nos enseñaron, sino que atrevernos a cuestionarlo, a pensarlo desde otro lugar. Esta materia me permitió abrir los ojos y mirar con más sentido crítico y sobre todo comprender que detrás de cada acto educativo hay valores, intenciones y consecuencias. Me siento más consciente de mi papel como futura docente y también más comprometida como una educación libre, que escuche, que piense. Filosofar no es algo lejano, está en cada decisión que tomamos. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esto fue Filosofía Viva. Nos reencontramos en el próximo episodio con más preguntas que respuestas, pero con muchas ganas de seguir pensando juntas. Muchas gracias, compañeras, por estar aquí. Gracias.